Estamos hoy día en capítulo 3. Vamos a ubicarnos en este capítulo de Filipenses. Y por supuesto, antes de todo, en cuanto al estudio, quiero hacer un repaso para siempre ubicar nuestra mente en lo que vamos a ver. Porque si no estamos ubicados, si no tenemos un trasfondo, a veces nos es difícil caer en el estudio o entender lo que el autor quiere decirnos, porque no tenemos el anterior, ¿verdad? Es como entrar a la mitad de la película y estar ahí rascando la cabeza y diciendo, pero ¿por qué eso? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué? ¿Por qué eso? ¿Por qué? Entonces, no es que puedo dar todo en cuanto a la introducción, pero algo muy por encima, tocando los picos. Entonces, tenemos en alguna parte, aquí, ok, un autor ha puesto el bosquejo así. Hay diferentes autores, puede haber diferentes bosquejos, pero todos apuntan la misma cosa eventualmente, ¿verdad? Para un autor puede ser algo distinto, algo que sobresale en sus estudios, pero hay una concordancia en cuanto al significado y el mensaje del libro. Para este autor, él ve en capítulo 1 una mente singular, capítulo 2 una mente sumisa, capítulo 3 una mente espiritual y una mente segura. Y en capítulo 3, lo que vamos a estar viendo en el día de hoy, en cuanto a una mente espiritual, él está viendo al apóstol Pablo como un contador o contable en los versículos 7 al 11. Y vamos ahí un momento, lo que vimos el domingo pasado. Pablo dijo, después de haber dicho todo lo que tenía a su favor, en el cual podía confiar, como en el versículo 3, no teniendo confianza en la carne, versículo 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguien piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, ¿cómo? Bueno, versículo 5, circuncidado al octavo día. Es al octavo día en cuanto a la circuncisión entre los judíos y también los árabes, eso era algo muy importante, y seguir la ley, tal como fue escrito. La ley escrita. Entonces, linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, como vimos el domingo pasado, lo máximo entre los judíos. Luego, en cuanto a la ley, rígido, fariseo. No había otro grupo religioso más rígido como los fariseos. En cuanto al celo, yo sí, perseguidor de la iglesia, de los hermanos, de los del camino, de los que querían ser como Cristo, o ¿qué? Cristianos, seguidores de Cristo. Y también en cuanto a la justicia, que es una ley irreprensible, ¿verdad? Irreprensible. Fiel, cumpliendo todo, como un buen religioso, pero sin la salvación de Dios. Y es lo que pasó también en Hechos, en la vida de un hombre que se llamaba Cornelio. Hacía todo bien, limosnas, oraba, ayudaba, cumpliendo con todo. Y el ángel le dijo, te falta una cosa. Como puedes ver en tu propia vida también. Tú puedes estar aquí cómodo, ¿verdad? Con lo que tenemos, entre amigos y todo lo demás. Y ser un buen padre, una buena madre, un buen joven, cumpliendo con sus papeles como madre, como esposa, como padre, como esposo, como hijo. Pero todavía faltando una cosa. Habiendo puesto tu fe en Cristo Jesús como Salvador. No asistir a una iglesia, no ser bautizado,
pero iniciar la vida cristiana tomando o recibiendo a Cristo como Salvador. Pablo tenía todo en cuanto a la parte religiosa, en cuanto a su nacionalidad, todo en orden, habiendo cumplido con todo. Y luego, según el contable, versículos 7 al 11, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por excremento, basura. Y debemos nosotros también pensar en todo lo que Dios nos ha permitido lograr. Sea en cuanto a una habilidad, una profesión, títulos, lo que sea. Logros. ¿Estamos confiando nosotros en esos logros? Por la gracia y misericordia de Dios, Dios nos ha permitido lograr cosas. Puede ser un bien, puede ser un reconocimiento, puede ser una placa de un reconocimiento de algo. Y tu pared está llena de reconocimientos por haber logrado X cosa. Pero debemos considerar todas esas cosas como basura, porque mi confianza no está en esas cosas. Y Pablo consideraba todo, ¿verdad? Como un buen contable, pensando de que tengo eso a mi favor. ¿Por qué no puedo usar eso para la gloria de Dios? Pero él puso en el balance, ¿verdad? Eso en comparación al conocimiento de Cristo y dijo, como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. Es nuestro deber prepararnos bien, estudiar. Es correcto. Pero no debe estar por encima de conocer al que nos amó y se nos entregó por nosotros. El tiempo aquí, ni una hora. En cuanto al estudio de la palabra, alabanzas, estamos recordando, como el pastor Caleb nos dijo, doctrinas en las canciones. Eso es importante. Pero compara eso con tantas cosas que tú estás recibiendo en la casa, en la calle y en la escuela. Bueno, iba a usar otra C, cárcel, pero no encaja bien. En la escuela. Siendo bombardeado con tantas cosas. ¿Cómo se compara una media hora con horas de otras cosas? ¿Qué va a quedar más tiempo? ¿Qué va a quedarse? ¿La enseñanza de la palabra o las otras doctrinas de la humanidad, del humanismo? Y Pablo dijo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, a fin de conocerle, versículo 10, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Hoy día vamos a estar viendo como un corredor, un maratonista. Y luego el próximo domingo algo que tiene que ver con Pablo siendo un ciudadano del cielo. Pero versículo 12.
Vamos a leer de ahí en cuanto a lo que tenemos para el día de hoy. No lo que haya alcanzado ya. Pero Pablo, tú has escrito libros. Tú has sido inspirado por el Espíritu Santo. ¿Tú no lograste todo? No es fácil, ¿verdad? Pensar que un hombre como el apóstol Pablo había logrado todo. O había logrado lo que es necesario como una vida cristiana. Pero aún el apóstol Pablo está ahí, ¿verdad? Y es lo que debemos ver aquí entonces. Pablo examinando su propia vida. No que lo haya alcanzado ya. Su examinación, que ahora entiendo que es una palabra que no se usa. Cuando estaba buscando la palabra desusada, ya dice el RAI. En vez de eso, un inventario o examinarse, ¿verdad? Pablo aquí en 12, la primera parte del versículo 12 y la primera parte del versículo 13, Pablo dijo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Él sabía dónde estaba espiritualmente. Su lucha en Romanos capítulo 7. Lo que él sabía que era la batalla en su propia mente y en su propia vida. Y si Pablo podía reconocer eso, ¿no debemos nosotros más aún reconocer nuestras debilidades, faltas, lo que es necesario quitar, añadir para andar mejor en los caminos del Señor? El salmista dijo en el Salmo 139, versículos 23 y 24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y ver si hay en mí caminos de perversidad. Y pruébame también. Entonces, debemos estar delante del Señor siempre. Señor, muéstrame. Eso es nuestro espejo. No es nada. es nuestro espejo, ¿verdad? En la mañana tú te levantes, ¿verdad? Y ahí en el baño hay un espejo. Es para ver si estamos, en cuanto a mí, por dónde está mi pelo después de la noche. Entonces yo tengo que aplastarlo con agua y acomodarlo, ¿verdad? Los 4 pelos que tengo y así salir, ¿verdad? No quiero asustar a nadie, no es Halloween, no es nada de eso, no es, ¿cómo es la otra cosa? Carnaval, sí, no es carnaval. Uno tiene que ver bien, hacen los ajustes. La palabra de Dios es nuestro espejo. Pablo entendió muy bien, porque él admitió, hizo un inventario y como el salmista, examíname, oh Dios. Padre, muéstrame. Yo puedo, como yo dije el domingo pasado en Abdías 3, Abdías versículo 3, por la soberbia de vuestro corazón han sido engañados. Podemos engañarnos. Yo puedo engañarme fácilmente. Mi carne le encanta a engañarse. A pensar, eso, el otro y el otro. Pero volviendo vez tras vez a la palabra de Dios, veo que no estoy a la estatura de Cristo todavía. Todavía tengo que corregir cosas. Eso es versículo 12, la primera parte. Primeramente, admitió que no había alcanzado ya. Después de tener muchas cosas a su favor y su deseo de conocer a Cristo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, no que lo haya alcanzado ya. Versículo 12 y versículo 13 también la misma idea. Entonces, en segundo lugar, encontramos en esa porción el esfuerzo de Pablo. La segunda parte de 12 y la segunda parte de 13 y la primera parte de versículo 4. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Versículo 13.
No pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa haga, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, versículo 14, prosigo a la meta. Eso nos habla del esfuerzo de Pablo de hacer mucho más allá. Eso significa que uno está reconociendo lo que le hace falta. Durante el tiempo de la universidad, muchos de los jóvenes, incluyendo yo era joven alguna vez pasado, quedamos lo que fue el dicho, las candelas, no, velas, las velas, las velas para estudiar toda la noche para el examen del próximo día. Ahí con café, despiértate, así, sí. Entonces uno estudiando, tratando de meter una oración más, tratando de meter una idea más para sacar una buena nota. Sabemos lo que es estudiar y cumplir con los requisitos de X materia. Pablo está aquí diciendo, siendo yo apóstol, habiendo visto el Cristo resucitado, siendo misionero, todavía tengo que esforzarme. Si no es fácil para él, ¿y nosotros? Tampoco es fácil para nosotros. Y debemos reconocer eso, pero aún esforzarnos más en la vida cristiana. Nosotros no somos salvos por las obras, pero después de conocer a Cristo como Salvador, nosotros debemos estar haciendo buenas obras porque nos salvó con ese fin. Hay una palabra muy interesante aquí en el versículo 12, terminando, por ver si logro asir a aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Asir, apoderarse, tomar posesión. Y hay que hacer la pregunta en una forma de aplicación. ¿Quién te posee? Todos nosotros, entiéndeme bien lo que voy a decir, somos títeres. Por dentro hay una mano. ¿Es esa mano el Señor guiándote, ayudándote? ¿Es otra persona? Todos nosotros por iguales. Yo tuve una conversación con mi sobrino, ¿cómo se llama él? Josué. Él está en California. 6, 7, 8, 9 horas de diferencia, ¿no? Y él escribiéndome, él acaba de recibir a Cristo como su Salvador y fue bautizado, pero tiene muchas inquietudes. Y yo le dije, gracias por escribirme, gracias por las inquietudes que tienes. Y haciéndome preguntas en cuanto a Israel, en cuanto a los judíos, en cuanto a la iglesia del Señor y todo eso. Y alabo a Dios por sus inquietudes. Pero él fue poseído, entiéndeme bien, por los pensamientos y la filosofía de este mundo, el humanismo. Hasta que se dio cuenta como un universitario de su gran necesidad de ser controlado por el que creó, por el que murió por sus pecados. Se dio cuenta. Yo no quiero ser títere de esa cultura, de ese mundo, de esa cosa. Yo quiero ser poseído, tomado, asido, como dice aquí Pablo, por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. ¿Y qué tengo allí? Primero a los Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. ¿Verdad? ¿Qué dice? ¿Alguien sabe? Hemos sido comprados por precio. ¿Verdad? Debemos glorificar a Dios en nuestros cuerpos y nuestros espíritus, los cuales pertenecen a Cristo. Hemos sido comprados. Si tú has recibido a Cristo como Salvador,
Tú has sido comprado. La redención, esa palabra teológica que hemos cantado sobre eso, redimidos por el Redentor, la redención, hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Yo quiero ser un títere de Cristo. No siempre estoy dejándole moverme o hablar por mí, pero yo prefiero ser un títere de Cristo que ser el que me ama, el que murió por mí, el que me ha dado perdón de pecado y vida eterna, que ser un títere de otra institución, persona, lo que sea. Y alguno puede decir, bueno, yo soy mi propio títere. Yo soy el que me muevo, yo soy el que, yo hablo por mi propia cuenta. Pero siempre en base de algo tú estás actuando. Siempre. Versículo 12, hemos dicho de la palabra perseguir, ¿verdad? Sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Y el versículo 14a, prosigo a la meta. Ahí encontramos el esfuerzo de Pablo. No voy a detenerme. No voy a quedarme. No estoy satisfecho con lo que tengo en cuanto al apostolado. Suficiente. No. Es necesario conocerle mejor. Es necesario esforzarme, levantarme temprano. O si tú eres una persona por la noche, quedarte más tiempo después que todo el mundo se ha acostado, a pasar tiempo en la palabra, aprendiendo y conociendo mejor a tu Salvador. Pero es algo en el cual uno tiene que esforzarse. La carne me dice, acuéstate. O por la mañana, cuando veo la hora, quédate. Uy, arropado, calor, uy, ¿quién quiere salir al frío así? Pero entendiendo lo que necesito, lo que uno necesita. Como dice Rosa, una patada del Señor. ¡Fuera de ahí! Para pasar tiempo, ¿verdad? Conociéndole mejor. Olvidar también el pasado. Sumamente importante que hagamos eso. No debemos ser gobernados por los pensamientos del pasado. No deben gobernar tu vida ni tus acciones. Todos nosotros tenemos un pasado. Sea bueno, un pasado bueno o malo. Pero esas cosas no deben gobernar nuestras vidas. Jactarse del gol de ayer no gana ¿qué? El partido de hoy. Cada día tenemos que ver lo que Dios quiere enseñarme y lo que Él desea de mí en cuanto a mi relación. Cuesta. No estoy hablando de un paseo. Estoy hablando de esforzarnos. Y esa última palabra, extenderse o estirarse, tú puedes ver en los Juegos Olímpicos, como en los caballos también, esos, ¿cómo se llama eso? Los caballos, la carrera, 5 y 6 en Venezuela, no sé cómo se llama aquí. No he jugado tanto tiempo. ¿Cómo? En la elíptica, ¿no? Sí, algo así, sí, diferentes palabras en diferentes países. Sí, entonces, hasta el final, por eso han tomado la precaución de tomar fotos, porque con el ojo no se puede ver bien. Yo iba a poner una foto de eso. 2 caballos narices ahí en la línea. 2 caballos. Pero uno, por el pelo de nariz de uno,
ganó sobre el otro. Y los que corren también. ¿Has visto cómo llegan a la línea? Algunos tropezándose para pasar la cabeza. Y eso es Pablo. En cuanto a su vida espiritual, quiero estirarme para conocer más. Hablo de algo esforzándose. No es fácil vivir la vida cristiana. Tú lo sabes muy bien, yo sé también. Nos cuesta. La carne no quiere someterse. Pero tenemos lo que Pablo también, su expectación. Versículo 14, la última parte. Prosigo a la meta, al premio. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso es lo que debe animarnos, ¿no? En cuanto a perder peso, volver a sacar esa ropa que ya no sirve y usar, es lo que estoy haciendo yo. Saca, no, todavía no cierra aquí. Lo cuelgo de nuevo, a ver si en algunas semanas más puedo. No, todavía Navidad peor todavía. Pero en otras cosas también nosotros, ¿verdad? Tenemos y nos encanta lograr metas. Pasar el año escolar no es una meta, debe ser. Hay metas y debemos tener metas. Pablo quería ese premio, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No es que tenía que ganar la salvación, tenía eso, pero quería escuchar qué cosa en el cielo. Bien hecho, buen siervo. Bien hecho, buen siervo. Es lo que debemos todos por igual anhelar, escuchar de nuestro Dios, por haber luchado bien en cuanto a la fe. El premio, correr. Pablo corrió para obtener ahí en 1 Corintios, capítulo 9, versículo 24-27. No corro en vano, no al aire, no peleo, sino que golpeo mi cuerpo para ver si puedo ganar. Servidumbre, poner mis deseos en servidumbre. Porque quiero ganar. Es lo que debe empujarnos en la vida cristiana. Obtener lo que Dios quiere para nosotros. Y el último, ahí está, ¿no? Sí, la exhortación de Pablo. Vamos a ver eso, versículos 15 y 16. Así que, hermanos, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Aquí hay una palabra sumamente importante, tetelestai. En su uso con Cristo, él dijo tetelestai, consumado es. O sea que él había cumplido con la ley. Él murió, el Cordero de Dios murió por nuestros pecados. Consumado es. Aquí es una forma de esa misma palabra. Y significa cumplido o maduro. Esta es la manera de pensar como un creyente maduro. Versículo 15. Así que todo lo que somos maduros, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Dios va a mostrarnos. Si tú quieres saber
Y si tú estás esforzándose para conocer a Dios y a Cristo mejor, tu Salvador, Dios no va a jugar contigo. Ah, tú estás cerca, caliente, caliente, como ese juego, ¿no? No, te estás alejando, estás frío, estás frío, estás frío. No, Dios no juega contigo. Si tú tienes el deseo, te va a mostrar los secretos de Dios. Esa palabra se usa más en el Antiguo Testamento. Pero las cosas sobre Él, si uno en verdad desea saber y conocerle mejor, Él también está muy dispuesto a mostrarnos su persona en base de la palabra de Dios. No en base de otras cosas. El conocimiento de Dios debe venir directamente de la base de la palabra de Dios. Versículo 16. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Pablo está diciendo en conclusión, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Pablo está enfatizando la enseñanza que él inició en capítulo 2, versículos 3 y 4. 1 a 4. Pero completad mi gozo, versículo 2, sintiendo, versículo 2 de capítulo 2, lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis, versículo 3, por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, por tu hermano. Pablo está enfatizando esa idea. Yo no existo para mí mismo. Y menos aún si hemos sido adoptados en la familia de Dios por la salvación. Cristo nos salvó para ser un miembro más en el cuerpo de Cristo, y un miembro más en el cuerpo de Cristo se ayuda mutuamente. Pendiente de lo que está pasando en la vida de otros. Yo sé que por ahí hay hermanos, no les gusta que uno esté encima preguntando cosas. Yo entiendo eso. Pero no es bíblico. Bueno, lo que ese hermano está sintiendo o pensando. Es bíblico que estemos al tanto, no de cada detalle, pero el bienestar de los hermanos. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo ha pasado la noche? Y compartir también. No es que tenemos que estar investigando cada vez. Hermanos, yo tengo eso y lo que sea. Somos una familia. Ninguno es perfecto sin pecado. Hermano, estoy luchando con tal cosa. Ayúdame a orar por eso. Ese compañerismo, esa coinonía sin comida, ¿verdad? De compartir entre nosotros asuntos importantes para nuestro crecimiento. A mí me encanta lo que Pablo dice aquí, versículo 16, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Eso es el poder que podemos tener nosotros para confrontar el propósito del enemigo. ¿Y cuál es el propósito del enemigo? Está ahí, ¿no? Sí. El enemigo odia la unidad. Por eso ataca la familia. Y los dos serán una sola carne. Ataca la familia porque habla
y refleja la unidad de Dios. Satanás odia a la familia, odia la iglesia, porque tenemos un solo Salvador, ¿verdad? Debemos, como Pablo está diciendo aquí, desde capítulo 2, sentir una misma cosa, tener la misma mentalidad de alcanzar el mundo para Cristo, amarnos y mostrar ese amor, ¿verdad? Más aún aquí en la Navidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Son cosas que el enemigo odia y él busca cómo dividir. Por eso Dios aborrece el divorcio. Por eso también Dios aborrece el que causa contiendas y pleitos en la iglesia. Pablo dijo, inspirado por el Espíritu Santo, quítale de esa persona. Sácale de la congregación. Para que se dé cuenta de su maldad y arrepentirse, se arrepienta y vuelva a la comunión con la iglesia. Conclusión. A Dios sea la gloria. No. Se me olvidó incluirlo. Conclusión. Como seguidores de Cristo, que tengamos una mente espiritual para guiar nuestra manera de actuar en este mundo. 1. Constantemente examinándonos con la lupa de la palabra de Dios. Número 2. Esforzándonos porque nuestra tendencia es hacia lo carnal. Número 3. Tengamos en mente, el premio. Correr de tal manera para obtenerlo. Y número 4. Tengamos un mismo sentir para el bien de la familia, los hermanos y para la salvación de nuestros familiares, amigos y conocidos. ¿Sí? ¿Qué quieres tú para la Navidad? Bueno, una vez hicimos esa pregunta a nuestro hijo Daniel y estuvimos en Venezuela y puso en la lista cuando estaba recién saliendo una computadora, un ordenador, un laptop. Y yo dije, Pamela, ¿qué es un laptop? Un portátil, sí. Sí, Venezuela laptop. Pero que tengamos nosotros ese deseo de ayudar a otros, un mismo sentir. Amén. Padre